una alegría inmensa. No les voy a decir de cuántos años nos conocemos, porque si no se delataría nuestra edad, porque nos conocemos desde que nacimos. Desde chiquitos compartíamos el lugar en la iglesia donde ponían todas las cunas a los bebés. Estaba ella, su hermano que también estaba ahí acá, parecíamos los tres mosqueteros. Íbamos siempre juntos, ya que nuestras familias eran muy amigas. Así que nos fuimos de una iglesia, fuimos a otra iglesia, siempre juntos. Así que hicimos la escuela dominical juntos, y de ahí en adelante, siempre sirviendo al Señor, tanto ella como bueno, Pablo también, su hermano, y, y la verdad que nos conocemos de toda una vida, y lo más hermoso que podemos decir que estamos sirviendo al Señor, que es el anhelo más grande que tuvimos de chiquitos. El sueño más grande era poder servir al Señor, y doy testimonio de que así fue también en la vida de Eve. Así que bueno, para mí es una alegría poder presentarla. Para mí es como una hermana que no tuve, yo siempre la consideré, es más, cuando hablamos le digo mi hermanita, porque es la hermana que no tuve. Ese lazo nos une y el Señor nos permite hoy estar conectados haciendo lo que más nos gusta, servirlo, bendecir al Señor, compartir de lo que Él hace en nosotros. Así que, hermanos, les presento a Eve Servidio de Donati, que hoy va a traer la palabra. Ella es de la iglesia de Aedo, del pastor Julio Donati, de donde somos nosotros, de donde salimos nosotros. Y bueno, es un gusto poder escuchar hoy lo que el Señor puso en tu corazón, Eve. Así que te dejo a vos la palabra. Bueno, gracias. Hola, les doy la bienvenida a todos. Y bueno, me estaba compartiendo Rogel que habían terminado de estudiar el libro de Filipenses, y el sentir en su corazón era hablar sobre el gozo. Y hoy, bueno, estuvimos adorando a Dios con esa parte del gozo del Señor. Así que voy a usar el libro de Filipenses en toda la Biblia. La verdad se reparte en todos los libros, pero vamos a aprovechar que estuvieron leyendo en Filipenses y vamos a ver ahí 3 conceptos que podemos estudiar juntos, a ver cómo alcanzar ese verdadero gozo de Dios en la vida cotidiana. Y lo que yo les pido, si quieren, tener un papel a mano, porque cada uno de estos 3 puntos vamos a hacer un corte por si alguno quiere preguntar o agregar algo, porque es muy importante entender. Jesús en la parábola del sembrador dijo que la semilla simbolizaba la palabra. Y lo primero que dijo, y si no entiende, Satanás se la arrebata. Entonces es importante comprender intelectualmente, primero, qué es lo que dice la Biblia, y luego recibirlo con fe para que pueda dar fruto. Si no, la semilla separada de la tierra no brota, no inicia el proceso de transformación. Entonces nosotros vamos a leer la palabra, necesitamos comprenderla, necesitamos creerla para que pueda empezar a activarse, a crecer como una semilla, y que nada corte el proceso hasta que llegue a dar fruto. Jesús dijo, primero es una semilla, después es una hierba, después es una espiga. Esto habla de un proceso. Y lo primero que quería decir es que en cuanto al gozo, es que Dios nos hizo así como somos. Dios creó al ser humano espíritu, alma y cuerpo. Y el gozo, hay 2 tipos de gozos. Está el gozo del alma, que tiene que ver con nuestro cuerpo físico, con lo que sentimos, y está el gozo del espíritu, que tiene que ver con la parte inmaterial que Dios sopló en nosotros, que es el espíritu del hombre. Y para Dios, Dios no es un Dios serio. Muchas personas piensan que Dios no le agrada que uno se alegre o que uno celebre. Sin embargo, Dios quiso que nosotros tengamos contentamiento en Él. Si se fijan en las fiestas que había en Israel, había una fiesta que era la fiesta de el Sukkot, que Dios les había dicho, durante 7 días ustedes tienen que estar verdaderamente alegres. Ese era el mandamiento. Tienen que llevar y comprar comidas y estar 7 días para alegrarse, desde el más chico hasta el más grande. Ese era el objetivo de la fiesta, tener alegría. Era un símbolo de lo que va a ser la eternidad en el cielo. Entonces, 7 días de alegría. Había que celebrar y estar alegres. Así que era un mandamiento.
En una de esas fiestas sabemos que Jesús se puso en pie y dijo, si alguno quiere verdaderamente tener gozo que fluya desde dentro hacia afuera, que venga a mí. Y usó el símbolo del agua. Venga a mí y de su ser interior va a correr el Espíritu Santo y va a ser una fuente que desborde. O sea, ese gozo va a estar dentro, no va a estar afuera. Y de ahí se sale el primer principio que quiero que veamos. ¿Por qué? Porque Hebreos dice que vemos, decía el escritor, que algunos parecen no haber alcanzado esa libertad que Dios predicó a través de Cristo. Y a veces nos sucede en la iglesia. Enseñamos o leemos la Biblia o estudiamos y de golpe podemos decir, sí, Dios habla del gozo, de la paz, de la paciencia, pero parece que algunos cristianos no llegan a alcanzarlo. ¿Qué es lo que estamos fallando? ¿Hay algo que no estamos conociendo? ¿Hay algo que tengo que hacer yo? ¿Algo que tiene que hacer Dios? ¿Cómo es la cosa? Y hoy lo que quisiéramos es eso, trazar bien lo que dice la Biblia. Entonces, lo primero, vamos a basarnos en Filipenses para la primera verdad. Y dice Filipenses 2:1. Ahí Pablo habla de la comunión del Espíritu. Y entonces lo primero que yo quería traer a la mesa es que el ser humano, el espíritu del ser humano puede unirse al Espíritu de Dios. Es algo que tenemos que meditar y pensar mucho. Dice en Corintios, el que se une al Señor Jesús, un espíritu es con él. Y a lo mejor vos te preguntás, ¿y cómo me uno? ¿Y cómo se produce esa unión? Bueno, eso lo podemos hablar después. Pero esa es la primer realidad. Pablo dice, la común unión con el Espíritu Santo. Cuando vos entregás tu vida a Cristo, recibís esa fe que te da Dios, que es un regalo, y te rendís a la fe, no la resistís, en ese momento tu espíritu se une al Espíritu Santo y pasamos a ser uno con Dios. Ese es el mayor de los milagros, es lo que se llama el nuevo nacimiento. Dice que es engendrado de Dios, dice Juan 1, 12 y 13. Es un milagro que hace Dios, pero estamos unidos al Espíritu de Dios. Y desde esa unión, dice Jesús, va a fluir la misma naturaleza del Espíritu, que le llaman el fruto del Espíritu, pero en realidad es Dios mismo. Dios impregna todo nuestro ser desde dentro con su propia naturaleza. El amor, el gozo, la paz. Ahora, ¿qué es lo que estorba entonces que ese gozo se manifieste? Yo quisiera compartir acá la pantalla para que veamos esto. A ver. ¿Ahí lo pueden ver? ¿Se puede ver? Sí, sí, perfecto. Bueno, dice 1 Corintios, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y dice Pedro, Dios nos dio todo lo necesario para participar de la naturaleza divina. ¿Te pusiste alguna vez a pensar en esto? Porque esto es algo sagrado, es milagroso, es para profundizar y meditar mucho. Por la fe nos unimos al Espíritu de Dios. Por la fe Dios nos dio todo lo necesario para participar de esa naturaleza divina. Por eso dice Pedro, a la fe recibida tenemos que añadir nosotros varias cosas. Hay que añadir conocimiento, hay que añadir virtud, que es el hábito de hacer lo bueno, hay que añadir paciencia, y vamos añadiendo, es algo progresivo. Dice Jesús mismo, el Espíritu Santo va a habitar en ustedes y va a estar dentro de ustedes. Y entonces, yo estoy en el Padre, dice Jesús, ustedes están en mí y yo en ustedes. Ven que habla de una unidad. Este versículo es el que cantamos recién. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias para siempre. En Dios hay alegría y gozo. Entonces el gozo viene de habitar en la presencia y en la compañía de Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago para mantenerme
en esa comunión de vida continua? ¿Cómo hago para tener a Dios continuamente en mi pensamiento para no salir de esa presencia? La primera canción que cantamos hablaba de David que decía, prefiero un día en la presencia de Dios que 1000 días fuera de él. Hay un gozo en la presencia de Dios que satisface el alma. David también decía, es como cuando uno come grosura, cuando uno come comida con grasa que queda tan satisfecho que todo el ser queda impregnado de esa satisfacción. El gozo de Dios viene directamente de Dios. Y lo que vamos a ver ahora es la diferencia entre la alegría, que es del alma, que viene por motivos externos, por algo que nos salió bien, y el gozo de Dios que viene de la parte del espíritu. Y que ¿cuál es mi tarea para vivir en el gozo de Dios? No estorbar a esa manifestación del espíritu, no ponerle estorbos. Y ese proceso, si alguno de ustedes hace poco que conocen a Cristo o no, esto lleva tiempo. Fíjense que Jesús dice que es una transformación gradual, comienza con una semilla. De hecho, algunos quedan en el camino. En la parábola del sembrador, de los 4 semillas, una sola llegó a completar el proceso. Es un proceso y es un proceso gradual. Por eso no hay que desanimarse. Alcanzar la madurez espiritual es un proceso que lleva tiempo, pero no es un proceso pasivo de parte nuestra. Es un proceso interactivo. Actúa el Espíritu Santo y actuamos nosotros. Y en ese proceso es interactivo de gracia y obediencia. El Espíritu Santo es el que nos da la gracia. Dice que podemos venir a Él para tener gracia sobre gracia. Todo lo necesario lo ofrece el Espíritu Santo. De nosotros, obedecer. Y este proceso lleva tiempo, pero se alcanza la madurez. Entonces, lo primero, del Espíritu Santo tomamos gozo, de su presencia viene y de mi parte es no estorbarlo. Entonces, abro para que ustedes puedan compartir qué les parece esta primera parte de la unión con el Espíritu Santo. ¿Alguna vez pensaron que ustedes en este momento ya están unidos a Él en el Espíritu? No es algo que va a suceder cuando vayamos al cielo. Ahí vamos a estar en presencia del Señor. Pero Dios nos creó espíritu, alma y cuerpo. A raíz del pecado, el cuerpo y el espíritu se separan en la muerte. Y luego en la resurrección va a volver a juntarse. Pero fuimos diseñados para no separarnos nunca. Fuimos diseñados para estar con Dios continuamente unidos. Por eso en la redención que logró Cristo Jesús, lo primero que se restaura es la unidad del Espíritu Santo con el Espíritu del redimido. Por eso dice Hebreos que son el Espíritu de los justos que se hicieron perfectos. Por eso Juan dice, el Espíritu no puede pecar. No porque no podamos nosotros en la carne, porque Pablo habla del cuerpo que estorba a la obra del Espíritu, sino porque la parte espiritual, la parte inmaterial, ya estamos sentados con Cristo en esos lugares celestiales que dice Pablo. Ya estamos con Él en esos lugares de victoria. Lo que falta es ese proceso de restauración de nuestra manera de pensar y de sentir hasta ese día en que luego de la resurrección todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea restaurado. Lo final va a ser lo que hoy estorba, que es el cuerpo. ¿Y qué hay en el cuerpo? En el cuerpo hay pensamientos y en el cuerpo hay sentimientos. Pero, ¿alguna vez pensaste, tomaste conciencia o meditaste de que tu espíritu está unido al Espíritu Santo? Y que por eso de ahí puede fluir esa plenitud de vida que dijo Cristo, si es que aprendes a no estorbarle. ¿Alguna vez lo has considerado de esta manera? Si lo hiciste así, entonces pasamos al punto 2. El punto 2 habla de la transformación. Lo que tenemos que transformar es la manera de pensar. ¿Y por qué? Porque los sentimientos naturales vienen de lo que pensamos. Por eso muchas veces en la Biblia dice que hay que renovar la manera de pensar, que hay que transformar los pensamientos, que tenemos que llegar a tener la mente de Cristo. Y no estamos hablando del cerebro. El cerebro es el órgano físico.
Estamos hablando de los procesos mentales. ¿Qué hay en tu cabeza? Porque para alcanzar deleite o gozo, la pregunta es, ¿qué te trae deleite o gozo? ¿Qué es lo que llena tu corazón? ¿Qué es lo que hace que estés satisfecho con la vida que tenés? Y eso va a depender de lo que vos pensás. Así como el hombre piensa, así siente y así actúa. Del corazón salen las ideas. Ahora, ¿quién puso esas ideas en la cabeza? Y vamos a ver, también siguiendo a Filipenses, ahí en Filipenses 3:19, que Pablo habla de las personas que solo piensan en lo terrenal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? Tenemos que dejar de pensar solo en lo terrenal. No quiere decir que no hay que pensar en lo terrenal, porque hay que comer, hay que trabajar, hay que tener una vida en esta tierra. Pero Pablo añade la dimensión espiritual. Y él dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. O sea, a partir de la conversión, vos tenés que cambiar la mirada. Cambiar totalmente la mirada y los conceptos sobre todo, sobre tu persona, sobre la vida, sobre Dios y sobre los valores. Hay una reordenación de valores. Hay una ampliación de la mirada. De hecho, dice Pablo, si antes conocíamos a alguna persona, ahora la conocemos de otra manera. Las cosas viejas quedaron atrás. Ya no me voy a centrar en lo pasado. Voy a añadir a lo temporal la dimensión espiritual y eterna. Y entonces Pablo dice, no niego lo natural. Yo antes era perseguidor, injuriador, asesino. No lo niego. Pero ahora le agrego la parte espiritual. Ahora fui recibido a misericordia. Y Dios me tuvo por fiel y me puso en el Evangelio. Entonces, si yo me quedo con la mirada solo terrenal, digo, Pablo, ¿qué hace Pablo evangelizando en la iglesia? ¿Quién le dejó lugar a este hombre en la iglesia para que venga y enseñe? Pero si yo añado lo espiritual, digo, este hombre se encontró con Cristo, es una nueva persona, él fue puesto por Dios para evangelizar. Entonces tiene que haber una transformación, dejar de pensar solo en lo terrenal para añadir la dimensión espiritual y sobre todo en las cosas que yo valoro y a las que me producen gozo o alegría y las que me producen tristeza. Yo te pregunto a vos, ¿qué idea tenés de lo que significa ser exitoso? O de lo que significa ser un fracasado. ¿Qué idea tenés de lo que significa ser una persona feliz? Y ahora viene la otra pregunta. ¿Quién te puso esas ideas en la cabeza? ¿De dónde sacaste vos la idea de que no tenés suerte? ¿De que te está yendo mal? ¿De que no sos exitoso? ¿De dónde sacaste los pensamientos que te hacen sentir menos o que te hacen sentir que te faltan cosas para ser feliz? La transformación de la mente es necesaria confrontándola con las escrituras. ¿Sabes por qué? Porque en Edén, cuando Dios y el hombre estaban unidos y disfrutaban Adán y Eva de la plenitud de vida de Dios, porque en su presencia hay plenitud de gozo, entonces era un gozo continuo la vida, vino Satanás y quiso apartar a Eva de Dios. Y para apartarla de Dios, no le pegó con un palo, la atacó con una idea. Eso dice Dallas Willard. Volvé a pensar en esto. Cuando Satanás quiso arruinarle la vida a Eva y que diga, pobre de mí, no, mirá lo que soy, Dios no me deja comer del árbol, podría ser mejor, yo podría ser como Dios. No la atacó con un palo, la atacó con una idea. Entonces, tu sensación de sentirte triste, fracasado, que siempre te falta 5 para el peso, de que no me voy a realizar nunca, esas ideas vienen del mundo, porque fuimos educados en el mundo. Entonces, cuando uno se convierte a Cristo,
es necesario todo un proceso de transformación de las ideas para que vos evalúes de acuerdo a la verdad eterna tu condición. Porque si no, esas ideas oscurecen el consejo, como dijo Dios, le dijo a Job. ¿Quién es el que oscurece el consejo con ideas que no convienen? Entonces, ¿qué hay en tu mente? ¿Por qué te cuesta disfrutar esa plenitud de gozo que hay en Dios? ¿Qué ideas, qué imágenes y qué pensamientos hay en tu mente? ¿Y se pueden cambiar los pensamientos? ¿Es posible? ¿Es fácil? ¿Es difícil? Sí que se puede. Pablo dice que tenemos que transformarnos, él lo compara con un vestido, dice, quítense los pensamientos antiguos y vístanse los nuevos pensamientos de Dios. Es un proceso necesario. Piensen, dicen, las cosas del Espíritu, porque los que piensan en las cosas del Espíritu siguen a las cosas del Espíritu, y del Espíritu reciben vida y paz. Pero los que están solo pensando en lo terrenal, siguiendo a la carne, a las emociones, piensan en las cosas de la carne, solo van a cosechar tristeza y muerte. Porque la carne sabemos que termina en muerte, pero el espíritu, como ya está unido a Cristo, termina en vida. Entonces, una transformación. ¿Por qué tenemos que cambiar las ideas? En la mente del ser humano hay imágenes, ideas, pensamientos. Y de lo que vos pensás vienen los sentimientos y las emociones. No sé si alguna vez ustedes vieron, no da para hablar mucho tiempo ahora, pero estaría bueno que algún día estudien la diferencia entre las emociones y los sentimientos. Las emociones son involuntarias. Es algo que sucede como una reacción natural. Se siente en todo el cuerpo y es algo transitorio. Dura pocos segundos. Por ejemplo, si hay algo que te asustó, sentís miedo, a los pocos segundos se te pasó. Es una emoción que pasa rápido. Sin embargo, después de que pasa eso, que en este caso puede ser el miedo, pero puede ser la tristeza. Vamos a ir por la tristeza porque estamos hablando del gozo. Sucede un acontecimiento que a vos te da una tristeza, una emoción de pérdida. La tristeza es una emoción de pérdida. Pasó el momento y vos te empezás a pensar. Después de la emoción, la mente empieza a pensar, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué perdí determinada cosa? Y como tenemos capacidad de proyectar, vamos hacia el futuro. Si yo no hubiera perdido esto, mira todo lo que podría hacer. Y entonces empezamos a tener tristeza por lo que no podemos llegar a hacer a causa de esta pérdida. Y ese pensamiento que se originó en una emoción temporal, empieza a generar un sentir. Y el sentimiento se diferencia de la emoción en que dura todo el tiempo en que dure tu pensamiento. Cuando más pensás en el asunto, más se prolonga lo que estás sintiendo. Y la carta de Filipenses habla mucho de la palabra sentir. Más de 13 veces dice lo que sienten, lo que sienten, lo que sienten. Entonces, ¿de dónde vienen los sentimientos? De nuestra manera de pensar. ¿Y qué pasa? Cuando la mente no puede estar ociosa, siempre está pensando en algo. Y cuando se prolonga un sentimiento por mucho tiempo, se puede generar un estado de ánimo. El estado de ánimo se define como ese murmullo continuo que está en el fondo de los pensamientos, que vos quizás estás trabajando y no lo escuchás, pero cuando tenés un momento de sosiego, esa idea recurrente vuelve a aparecer. Y entonces un sentimiento de tristeza continuo puede llegar a traer un estado de ánimo que se llama tristeza continua o depresión. En cambio, si tenemos nosotros un sentimiento de gozo continuo, porque esforzamos nuestros pensamientos para valorar la vida desde la dimensión espiritual, para valorar la vida desde lo que Dios dice, entonces ese murmullo continuo de gozo va a estar ahí. Y cuando meditemos, vamos a estar nutridos de esas sanas palabras, de la verdad objetiva de Dios.
Por lo tanto, pensar en las cosas del Espíritu, enfocarnos en las cosas buenas, en la verdad de Dios, es lo que produce gozo y paz. Y fíjense que lo dice Pablo en Filipenses. Cuando él dice en el versículo 4:8, hermanos, todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto piensen. En esto piensen. Y fíjense el versículo 6. No estén preocupados. Esa palabra afanoso viene de una mente dividida. Es la misma que usó Jesús cuando Jesús le dijo, no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a vestir, porque Dios sabe que tienen necesidad. Merimao es, la mente está dividida entre dos pensamientos. ¿Cuáles pensamientos? Y yo pienso que Dios me va a ayudar, pero la evidencia me dice que no me va a ayudar. Pero Dios me dice que me va a ayudar. Sí, pero mirá, estas personas no las ayudó. Y si no me ayuda, entonces los pensamientos se disparan. Y en lugar de pensar en lo bueno, en la verdad de Dios y en lo justo, empiezo a pensar en otras cosas. En vez de guiarme por lo que Dios dice, me guío por la evidencia, por lo que veo. Y mis sentimientos comienzan a ser modificados. Es muy importante en mi parte como hijo de Dios para no estorbar al Espíritu Santo es mantener a Dios en mi mente, en mis pensamientos. Dice que Dios guarda en completa paz a aquel que persevera pensando en Dios. Quizás te parezca muy sencillo esto, pero esta es la respuesta bíblica para la plenitud de la vida del Espíritu. Habitar en su presencia. ¿Cómo habitamos en su presencia? ¿Cómo nos unimos en espíritu con Dios? Manteniendo a Dios en los pensamientos. Orando, dice Pablo, oren en todo tiempo. Orar es presentar nuestras necesidades delante de Dios. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Vengo, me ofrezco, me presento. Cada vez que tengo un rato libre en la mente, estoy trabajando, tengo un descanso, mis pensamientos van a Dios. Repito, memorizo, medito la palabra de Dios. Meditar la palabra es recordarla, comprenderla, creerla y ponerla en práctica. Dulce será mi meditación en Dios, dice David. Y acá vemos en la vida de David la diferencia entre el gozo de Dios o la paz de Dios y los sentimientos de alegría natural. Sabemos que David fue perseguido por Saúl más de 15 años. Y muchos salmos dicen, el día que tengo miedo, mi alma está muy triste, me duermo todas las noches llorando. David cuenta eso. Y por otro lado dice, el gozo de Dios es mi fuerza, me gozaré en el Señor, yo alabaré su nombre, tarde, mañana y mediodía voy a orar. ¿Por qué David podía decir esto? Porque nosotros al ser espíritu, alma y cuerpo, tenemos tres dimensiones distintas. ¿Puede el cristiano tener en la parte espiritual el gozo del espíritu y también simultáneamente puede en el alma tener una tristeza? Eso es lo que decía Pablo. Estamos derribados pero no destruidos, amargados pero no desanimados. Se puede porque las dimensiones del ser son distintas. En lo natural yo puedo estar triste por un acontecimiento que ha sucedido, pero en lo profundo puedo estar bebiendo de esa agua que sale de mí, que es del Espíritu Santo y que me da ese gozo profundo de mi ser que permite que no me desespere. ¿Qué tengo que hacer yo? No estorbar, no estorbar. Dejar que el Espíritu Santo salga, no estorbar su manifestación, manteniendo en mi mente
los pensamientos de Dios. Y les voy a compartir una palabra, acá esto. Miren. Pensar. Cuando la Biblia habla de pensar en Dios, usa una palabra que quiere decir hacer inventario, estimar, dialogar con uno mismo, razonar, preguntarse, deliberar. Es necesario, en este caso específico que estamos hablando del gozo, que vos pienses por qué te sentís triste. ¿Cuáles son las cosas que te producen tristeza? Que hagas un inventario. ¿Cuáles son tus ideas? ¿Cuáles son tus ideas? ¿Qué hay en tu mente? Y dialogar con uno mismo. ¿Se acuerdan que David decía, alma mía, ¿por qué te afligís? Él decía, el enemigo me está acechando. Me estoy escondiendo en una cueva porque mi suegro me está buscando para matar. Una persona natural diría, tiene motivos para estar triste, preocupado y angustiado. Y David lo estaba. Pero entonces él hizo un inventario y dijo, ¿por qué tengo que sentirme amargado por estas circunstancias si yo tengo al Espíritu de Dios? Y entonces viene lo de al lado que dice meditar. Meditar es repetir silenciosamente verdades bíblicas mientras abandonas por completo cualquier distracción. O sea, es repetir las verdades con suma atención para que se hagan parte de tus convicciones. Y entonces David dice, alma mía, yo voy a alabar a Dios. Este sentimiento de tristeza no tiene razón de ser. Lo voy a dejar a un costado y voy a recordar las fidelidades de Dios. Y voy a alabar a Dios porque mi vida está en manos de Dios. Porque si yo muero, paso a la presencia de Dios. Porque mi vida no termina acá. Porque somos seres espirituales y eternos. Agregar la eternidad a la visión de cada día, pensar, meditar y darle lugar es lo que va a permitir que fluya el gozo del Espíritu. Meditar en Dios es una ofrenda de adoración. ¿Por qué? Acá viene el tercer punto. El tercer punto es que esa transformación me lleva a una dependencia de Dios. La madurez espiritual es al revés que la natural. En el mundo natural, una persona se considera madura cuando se independiza de sus padres y se vale por sí misma. En el mundo espiritual, madurez es todo lo contrario. Es cuando una persona se da cuenta que depende totalmente de Dios. No es independiente, al contrario, se rinde y se da cuenta que depende de Dios para todo. Es lo que dice Pablo, me di cuenta que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por lo tanto, cuando me siento débil, me voy a gozar en esa debilidad, porque al sentirme débil, al reconocer que no puedo, al reconocer que yo soy criatura y Dios es creador, me ubico. Hay un Dios creador y yo soy una criatura. Me ubico. No soy el centro del mundo. Cristo es el centro. Al sentirme débil, me ubico en el lugar que me corresponde y adoro a Dios. Y al ponerme en esa actitud de adoración, de dependencia, de debilidad, el Espíritu puede manifestarse a través mío. Puedo tener el gozo de Dios, la fuerza de Dios, la visión de Dios. Por eso dice Pablo, cuando soy débil, ahí soy fuerte. Y por eso David decía, dulce será mi meditación, porque para llegar a ese estado de dependencia necesito meditar en Dios. Necesito mantener en mi mente la verdad de Dios. Necesito creerla y necesito llevarlo. Cuando un adorador se adapta a esa información recibida de Dios, a lo que lee en la Biblia, cambia sus pensamientos y en consecuencia cambia su vida. David decía, he amado el lugar donde me encuentro contigo.
Y cuando salgo de esos momentos de adoración, me doy cuenta que mi alma está satisfecha. Hay delicias, tengo un gozo que no depende de las circunstancias, porque no viene de mí, no viene de lo terrenal, viene directamente del cielo, porque mi espíritu y el Espíritu Santo es uno, y yo no estoy estorbando para que Él pueda crecer. Entonces, perdón, la madurez espiritual. Eso es lo que dice Pablo en Filipenses 4:11. Él dice, yo aprendí a contentarme. Aprendí a contentarme cualquiera sea mi situación. Si yo lo leo al revés, digo así. Me di cuenta que no son las cosas externas las que me producen alegría, sino que mi contentamiento viene de adentro. Porque cuando yo entro en comunión con Dios y me pongo a pensar en Dios, en su amor, en su cuidado, en la vida eterna, en que Él es la resurrección y la vida y yo estoy en Él, y que si paso a la otra vida en este instante, sigo viviendo en la mejor plenitud de vida que hay. Entonces, ¿quién me puede separar de ese amor? He aprendido, dice Pablo, que no son las cosas externas las que me dan contentamiento, sino la común unión, la unidad con el Espíritu Santo. Y por eso me di cuenta que todo lo puedo en Cristo. Él es el que me da la fuerza, dice. Y por eso Él nos dice, alégrense ustedes también, regocíjense, porque esa verdad es como una semilla que cuando se cree y se recibe, da fruto en la vida de la persona. Yo elijo creer a Dios. Y termino con esto. Dios fue nuestro creador, es nuestro creador, lo creemos por la fe, y sabemos que si hay un creador es porque hay un diseño. Y Él en el diseño nos dejó escrito qué es lo que nos hace bien. Fíjense que Jesús dijo un mandamiento, uno solo. Amen a Dios con todo su ser. Cuando nosotros amamos a Dios con el alma, espíritu, cuerpo, mente, voluntad, cuando todo nuestro ser ama, el amor une y nos unimos a Dios en amor y en adoración, ahí encontramos satisfacción. ¿Por qué? Porque para eso nos creó Dios. Fuimos, desde antes del diseño del mundo, dice que fuimos elegidos para ser hechos a la imagen de Jesús. Fuimos diseñados, elegidos, amados, pensados para expresar la gloria de Dios. Y cuando tus vecinos que no conocen a Cristo ven tu manera de reaccionar a las circunstancias, ellos también van a decir, veo que hay un Dios a través de estas vidas. Fuimos creados para expresar esa unidad de vida con el Espíritu Santo, para que hablando y compartiendo ese amor, otros se den cuenta que hay un Dios. Entonces, ¿cómo puedo alcanzar ese gozo? No es un gozo externo, no es algo que dependa de mí lograrlo. Lo que yo tengo que hacer es rendirme, achicarme, no estorbar al Espíritu Santo, dejar que cambie mis ideas, mis conceptos de lo que significa ser feliz y dónde está la felicidad. La felicidad está en la unidad con Dios. El gozo está en amar y ser amado por Dios, porque el gozo nunca se puede separar del amor. Es lo único que satisface el alma humana. Así que este era el mensaje que hoy quería traerles. Pablo aprendió a contentarse. En cosas externas, no. No, no, no. Él aprendió a contentarse en el amor de Dios, en ser débil, en darle lugar, en cambiar su manera de pensar, en replantearse dónde está la verdadera vida y en dejar que Dios le cambie la cabeza. Él dejó que Dios le cambie la cabeza y pueda tener la mente de Cristo. Le cambió las ideas, le cambió los pensamientos y en consecuencia cambiaron las maneras de sentir y la manera de actuar.
Gloria a Dios. Gracias, Eve, por esta hermosa enseñanza. Y yo quería que ahora nos tomemos unos minutos y te voy a pedir, Eve, que ores. Quiero que meditemos profundamente, ¿no?, lo que acabamos de aprender en cuanto a cuál es la idea que nosotros tenemos en nuestra cabeza de lo que es ser felices. Y cómo necesitamos al Espíritu Santo, como dijo Eve, que podamos ser dóciles para entrar en ese proceso de transformación de esa información tan equivocada que todos tenemos en algunas áreas y que necesitamos revertir. Y como muy bien dijo ella, solo el poder del Espíritu Santo, pero también nuestra disposición a que ese trabajo se lleve a cabo, ¿sí? Y yo quería dar este minutito más para que puedas pensar junto al Espíritu Santo que Él traiga luz, que seguramente la trajo, mientras la palabra de Dios tenía lugar, para señalar con resaltador, ¿no?, lo que el Espíritu Santo te dijo. Bueno, esto hay que solucionarlo. Esto está mal, ¿no? Y qué hermoso que tenemos este ayudador precioso. Yo creo que ya estamos listos para orar con mucha fe y le voy a pedir a nuestra hermana que ella pueda orar por todos nosotros, ¿sí? Amén. Señor Jesús, gracias, gracias, gracias porque te revelaste en la palabra, nos trajiste la verdad. El Evangelio de Dios no es algo escrito en un libro, el Evangelio es una persona, Jesucristo. Vos encarnás todo el ideal de Dios para nosotros. Y te vemos en los Evangelios llenos de vida, Jesús, llenos de vida y de poder. Señor, mirada de amor, con ternura, con compasión. Ese es el modelo que Dios tiene para nosotros. No tenías dónde apoyar tu cabeza, pero estabas llenos de gozo. Y de ese gozo prometiste que podemos tomar nosotros gracia sobre gracia. Todo lo que necesitamos, toda el agua que podemos beber, está en ti, Jesús. Dijiste que vengamos y bebamos tranquilamente de ti, que íbamos a tener satisfacción para siempre. Y eso es un símbolo para decir que el alma solo encuentra reposo en Dios, que podemos venir a Dios con nuestras necesidades. ¿Cuántas veces dijiste los que están cansados de la vida? Los que están trabajados, los que han sufrido, vengan a mí y yo los voy a dar descanso, les voy a hacer descansar. Señor, nos damos cuenta que el proceso de transformación es interactivo. Nosotros tenemos que obedecer a esta nueva enseñanza. Obedecer es inclinar el pensamiento, es rendir los argumentos. Señor, cuántas ideas equivocadas tenemos en la mente, cuántos pensamientos erróneos que hemos adoptado por haber vivido tanto tiempo en el mundo. Señor, la verdad de Dios alumbra, dice la Biblia que la verdad alumbra nuestro entendimiento para que conozcamos, para que sepamos a las bendiciones que Dios nos llamó. Señor Jesús, elijo creer en tu verdad. Es una decisión de cada día. Elijo creer a la verdad de Dios. Señor, abrí nuestros ojos para que podamos ver, para que podamos entender. Capacitanos para creer que la verdad está en Jesús. Capacitanos para creer que es el amor a Dios y el amor al prójimo lo que llena el alma, lo que satisface a la vida. Señor, es en ese vínculo de amor, como dice Colosenses, el vínculo de amor con Dios, con los hermanos, con el prójimo. Eso es lo que llena el alma. Señor, el vislumbre de eternidad. Recordar cada mañana, cada tarde, que somos del cielo, añadir a lo terrenal
lo celestial, meditar cada día en esa vida que nos espera cuando crucemos el umbral de la muerte, porque esa es la verdadera vida, conocerte, tener una relación íntima con Dios, en esa común unión con el Espíritu Santo, en ese encuentro, en ese diálogo íntimo somos vivificados y esa vida se manifiesta por nuestra mirada, por nuestra palabra, se manifiesta por nuestros sentimientos. Las cosas del mundo dejan de tener satisfacción, empezamos a ver que hay delicias a tu diestra y nos pasa como a Jesús. Cuando se encontró con la mujer del pozo, tenía hambre y los discípulos fueron a comprar comida. Pero cuando se encontró compartiendo el amor de Dios, su alma se llenó de tal manera del gozo, de la salvación de esa mujer, que cuando vinieron ya no tenía hambre de cosas físicas. Dijo, mi comida es otra, mi comida es hacer la voluntad del Padre, mi alma está llena. He aprendido a contentarme, dijo Pablo, cuando gustamos del don del cielo, cuando abrimos los ojos al mundo espiritual, cuando vemos que somos eternos, que añadiste a nuestra vida la plenitud del Espíritu. Cuando vemos, abrimos los ojos y vemos que en este mundo Dios sigue siendo Dios, que Él tiene todo bajo control, que Él sabe de nuestras necesidades. Entonces empezamos a orar de otra manera, a mirar de otra manera. Cambiamos la mirada y eso nos cambia la vida. Cambiamos la mirada y eso nos cambia el sentir. Y oramos como Pablo en Filipenses, que empezó agradeciendo. Te olvidas de pedir cuando disfrutas del cielo. Solo te acercas a Dios a adorar, a disfrutar de su compañía. Señor, recuerdo tus palabras. La última cena le dijiste a tus discípulos, cuánto anhelaba comer esta cena con ustedes. Y ese sigue siendo tu anhelo. A vos te gusta pasar tiempo con nosotros. Tu amor es tan grande que te deleitas en cenar con nosotros, en hablar cada día como hacías con Adán. Cada día venías al encuentro. Ahí es donde el alma se llena de vida y de gozo. Espíritu Santo, atraenos para correr en pos de ti, atraenos de noche, tu cántico esté con nosotros. De día tu meditación nos atraiga para pensar en tus verdades, en tus versículos, para meditar, aprender de memoria esas verdades eternas, porque en ese encuentro somos vivificados. El pan nuestro de cada día, tú lo pones en la mesa, el pan del Espíritu, lo que llena el alma, tu presencia. Señor, bendice a todos los que estamos hoy aquí reunidos contigo. Que tu Espíritu Santo arda en nuestro ser interior, nos marque y nos dé hambre de tu presencia. Nos recuerde mañana a la mañana y esta noche meditar en tu palabra, porque es tu palabra la que cambia la vida, la que produce fe y la que nos da madurez. Benditos sean los redimidos que han puesto en Dios su confianza, porque Él es el que los sustenta y los llena de gozo y paz. Gracias, Jesús. Gracias profundamente por la comunión contigo y con mis amados hermanos. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.